Señores, y de inmediato pasamos a hacer un recuento del acontecer nacional e internacional e iniciamos con el tema de la viuda de Pared Pérez, quien finalmente decide hablar y expresa cómo la presión que él estuvo viviendo de algunos allegados en el cual se sintió traicionado, se sintió presionado, y ella hace el recuento de cómo la familia ha vivido un infierno después de la muerte de él y que solo le conforta los momentos vividos. Para nadie es un secreto que vamos a decir que el suicidio en cualquier familia es un tormento, Braulio y Filpo, independientemente de los orígenes o de la raíz que lo provoque, porque la familia tiene que enfrentar un duelo muy doloroso y muy triste. Y en lo personal uno entiende que el suicida es muy valiente al hacer eso, pero deja en la familia un dolor intenso porque, ¿por qué no hablar? ¿Por qué no manifestar? Pero la presión es muchas veces, como se ha dicho, el ego puede muchas veces más que uno, el sentirse traicionado, el sentirse... Y además parece que hay algo genético en el hombre, a diferencia de las mujeres, porque de cada 10 suicidios, 8 son hombres. Parece que hay una memoria genética en el hombre que conlleva más al suicidio. Y que son más de que las mujeres que lo intentan y no lo hacen que los hombres. Lo que ocurre es que pienso que la mujer lo intenta no para suicidarse, es un poco de manipulación, es un poco de ella poner en contexto una situación que está viviendo, hasta una forma de expresión. Sin embargo, el hombre tiene más que ver con el ego, con el orgullo, con la poca flexibilidad, con aquello que no resiste, que sea diferente a como lo ha estado viviendo. Sí, con relación a Pared Pérez, también es coincidente, porque su proceso de enfermedad aparentemente había entrado en una mejoría. Y muchos nos decíamos, ¿por qué el suicidio? ¿Por qué el suicidio? Algunos creían que su final estaba muy cerca por el cáncer. Sin embargo, esa parte de las presiones pudo más. Ahora, insistiendo sobre el suicidio, es cierto que las mujeres lo intentan más, Firpo, pero también hay otra realidad, la forma en que el hombre lo hace. Un disparo, se tira del puente, o sea, son unas muertes muy violentas, a diferencia de las mujeres. Nosotros nos sentimos muy compungidos al saber de ese suicidio y nosotros esperamos que la coraza de los políticos actuales se fortalezcan y no se llegue a ese final tan triste. Yo quiero destacar que hace tiempo, con el apogeo de las redes sociales, el morbo continuamente se pone de manifiesto. Y también una de las quejas de la señora ha sido cómo se ha manejado el tema después que el hombre está muerto. Recordamos que a partir de la muerte de César Medina, la gente celebró eso en las redes sociales. Wow. Lo mismo el asunto de Pablo Ross, que era un tipo pedante, que tuvo un fracaso, una relación intrafamiliar. Entonces, hoy no hay vaca sagrada. El morbo se expone al por mayor y detalle en las redes sociales, no importa el daño que cause, lo mal que genere, y creemos que eso hay que sopesarlo, porque realmente lo que ustedes han señalado del duelo familiar es terrible, no importa la calidad de la persona. Entonces, quienes están en las redes sociales no tienen miramiento, poco pudor para decir cosas de manera desenfrenada y hasta pasarle balance a políticos con los que no estuvieron de acuerdo. Entonces es una invitación para que nosotros pues tomemos este ejemplo y reflexionemos de que la vida vale más que todo, la familia hay que protegerla, y si usted es víctima de cualquier suicidio en su familia, lo ideal también es que nosotros, la comunidad, lo apoyemos, Braulio.
Vamos a ver también en el ámbito internacional la tragedia en Matanzas, Cuba, que es muy lamentable, y también hay que solidarizarse con esa realidad porque es muy penoso. Así es como tú has dicho, lamentable, dramático. Esta tragedia, Cuba que viene confrontando un bloqueo de más de 60 años, unas leyes territoriales que quieren imponerle a otros países que no pueden tener relaciones con Cuba, como es el caso de la ley Helms-Burton y otras de los Estados Unidos que penalizan. Entonces, un país que después de una economía especial tras la caída de la Unión Soviética se recupera medianamente con la asistencia de Chávez y otros. Entonces, después de la muerte de Fidel, las cosas empezaron a agravarse un poco más, y en medio de una pandemia, donde los cubanos inventaron unas 3 vacunas, aunque ha habido precariedad para aplicarla, y la escasez, la inflación, sin duda alguna, que esto se va a sentir mucho más. Y esta tragedia que tú has señalado en Matanzas, donde varios depósitos de combustible han estallado, no se ha hablado de sabotaje ni de mano terrorista. La verdad es que esto profundiza la crisis del hermano pueblo cubano. En una situación muy difícil que lamentamos muchísimo, nos solidarizamos con Cuba, que ha sido un país que ha estado golpeado no solo por esta realidad, sino, como tú mencionas, por realidades que se han venido desencadenando en estos últimos años. Sí, es indiscutible que el pueblo cubano se ha sabido levantar de situaciones difíciles, y el espíritu solidario del pueblo cubano, el sentido de integración que hay, fruto de una educación que conlleva eso, a que lo individual no esté por encima de lo colectivo. Ese espíritu de ese pueblo en términos de educación podrá ayudarle, pero desde la República Dominicana nosotros les externamos nuestra solidaridad y esperamos que estos momentos difíciles, donde además existe una crisis en términos energéticos y una situación difícil de Cuba en cuanto al comercio internacional por asuntos de geopolítica. La geopolítica y la genuflexión que tienen los países latinoamericanos ante los Estados Unidos es difícil. Es un excelente aliado para el desarrollo de los pueblos, pero la situación de genuflexión a que muchas veces muchos presidentes, recuerdo una vez que Balaguer dijo que si Nixon le pedía que renunciara, él lo hacía. Oh, wow. Entonces, es un asunto que a uno le llama mucho la atención, en donde la geopolítica se impone por encima de los sentimientos patrióticos de los pueblos. Y Cuba, en ese sentido, independientemente de su posición política, es un ejemplo de dignidad, de decoro a nivel de América Latina y nuestra solidaridad con el pueblo cubano. Muy bien, entonces también vamos a mirar nuestro país vecino Haití y la proliferación del comercio de las armas. O sea, en estos momentos eso está al rojo vivo y sigue incrementando. Y vamos a ver cuáles serían los orígenes. Cuando yo estaba profundizando en esto, alguien me dijo: señores, es que hay un solo origen de donde estas armas llegan. Y digo yo, así, ¿es de República Dominicana? Me dicen, no, investiga, profundiza. Vamos a ver, ¿qué está pasando en Haití con todo esto? Porque no es lo único que se está proliferando en Haití, hay muchas otras cosas que se están destacando, pero esa es muy importante. Yo tengo mi punto de vista en cuanto a eso. Fíjate, Marcia, el caos es una condición donde los pescadores dicen que es mejor pescar en ríos revueltos. No es casual que en Cuba, que en Haití hayan quitado el ejército. No es casual la proliferación de bandas armadas. Todo eso tiene que ver en el contexto de la manipulación de los recursos de América Latina. En Haití se han descubierto minas de oro, se han descubierto minas, dicen, de uranio y otros metales estratégicos. Wow. Y la forma más fácil de explotar eso es sembrando el caos. Sembrando el caos
Además de que yo estaba leyendo de manera sorprendente cómo Peña Valle en los años 40 hablaba de intentos internacionales de fusión en los años 40. Pero ¿cómo va a ser posible? Yo no digo que habrá un espíritu de fusión, pero sí existe a nivel internacional de que la República Dominicana se haga cargo del problema haitiano. Por supuesto. En ese contexto profundiza aún más la situación de inestabilidad a nivel del pueblo haitiano para la extracción de recursos. Hay quienes afirman que se está sacando oro de Haití y también uno de los metales que son importantes de uranio, que son importantes para la creación de la energía nuclear. De ese contexto, yo creo que algo se está sacando del caos haitiano. Muy bien. Entonces las armas, de donde deben venir las armas, se supone. Pero el problema de Haití no es solamente armas, narcotráfico. Bueno, ahí se cuece de todo, pero en estos momentos está proliferando. ¿Cómo nos afecta, Filpo, esto a nosotros como país? Bueno, en primer lugar, antes de abordar esa parte, quiero señalar que en los años 70 Andrés Cortés, sociólogo belga, escribió una tesis sobre Dominicana y Haití que se llama El Estado Débil. Después están hablando de Estado fallido, pero ya Cortés con Frank Baez había tratado esta situación. A partir de lo que señala el profesor, sin duda alguna que esto nos afecta porque es que el masacre se pasa a pie y es una cuestión de sobrevivencia. Sí, sí. Nosotros no vemos la situación de Haití, fueran ellos para donde pudiéramos coger y nosotros vamos para allá. Pero nosotros vemos la invasión de cómo ha crecido. Yo no sé si es una invasión, porque la mayoría que aquí viene es como mano de obra que gente de aquí lo reclama. No, pero últimamente quiero decirte que en los residenciales También. de clase alta existe una sobrepoblación en estos momentos de nacionales haitianos. En Santiago se ha convertido aumentado en un gran albergue de ciudadanos haitianos. Eso, exactamente. Que yo voy a un supermercado con frecuencia por la zona sur, donde generalmente hay muchos haitianos en el restaurante y por la periferia y en torno a una universidad del área. Sí, por supuesto, y las universidades tienen muchos nacionales haitianos. Entonces, empleo que dominicanos harían, pero si incurren los haitianos, los dominicanos no lo hacen, hay una etnicidad de la mano de obra. Eso nos afecta. Claro. Mientras haya haitianos para hacer alguna cosa, dominicanos no la van a hacer. Y eso está en la psiquis de nosotros. Y es muy probable que la inestabilidad de Haití termine también influyendo del lado nuestro, como también la degradación y desertificación de los suelos y el bosque viene avanzando para acá. Por supuesto, es así. Somos un territorio único, una isla para dos, dice Haroldo Dilla, en un trabajo que hizo hace tiempo sobre la situación insular. Entonces, vemos que no solo tenemos a Haití, dice Lula, que Bolsonaro está poseído por el demonio. ¿A qué se refiere a Lula cuando fíjate esto? Tú sabes que yo alguna vez he dicho que las posiciones extremas, sobre todo dentro del fanatismo protestante, que hay un fanatismo, sí, en donde se olvidan, por ejemplo, de la gracia, de Jesús, porque Jesucristo vino a predicar un reino de amor y hay un apego de muchos protestantes a un Dios violento, ávido de sangre, al que Jesús nunca le llamó Padre, porque en el Nuevo Testamento yo me pongo a buscar la palabra Jehová, y Jehová, nunca Jesucristo dijo que Jehová era su Padre. Y en una ocasión en el monte Sinaí, uno de sus apóstoles le dijo, ¿quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? Y al oído le dijo quién era su padre, lo cual contrasta mucho con el fanatismo que presentan judíos ortodoxos y protestantes ortodoxos que predican mucho a Jehová. Y si uno se pone a leer ese Viejo Testamento,
uno se da cuenta que Jesús es una contrapartida tremenda a esa violencia que se expresaba en esos tiempos. Bolsonaro es uno de los exponentes de un radicalismo protestante, al igual que sectores que apoyan a Donald Trump. Entonces, en base a eso, yo creo que las palabras de Lula da Silva van por ese sentido, de un Dios violento, de un Dios a quien Lula, yo metiéndome dentro de su círculo psíquico, le está llamando demonio. Dios es un Dios de amor, de compasión y de misericordia, y aquel que tome la palabra para hablar de Dios, entonces vamos a decir que si está hablando de violencia, ahí no está Dios. Y otra cosa es que Bolsonaro se ha expresado abiertamente en contra de las minorías étnicas, sexuales, trató de arrabalizar los programas de vacuna contra el COVID hasta tal punto que promovió actividades desinformando a la ciudadanía hasta tal punto que me parece que desde Facebook se tomó alguna medida contra él, lo propio que contra Donald Trump. Entonces, es una persona que los brasileiros, después que lo escogieron, muchos están arrepentidos, porque la verdad es que es una persona no ha hecho honor que aparenta tener unos desquicios que perjudican a la población, unos extremismos. No cree en el cambio climático, no cree que se está dañando la selva amazónica, que es el pulmón del planeta. Entonces es un tipo escéptico que solo sirve para sembrar incertidumbre y duda en la población en vez de una buena orientación que debería tener un primer ciudadano de una nación. Bueno, pues entonces hay que dar una mirada de profundidad. ¿Qué está necesitando Brasil y qué estamos necesitando nosotros a nivel mundial? Que estamos eligiendo líderes que están generando caos en vez de traer armonía, integración y unión, y vemos fruto de todo lo que está aconteciendo. También tenemos el ejército en China, militar chino y Taiwán, o sea, también ahí tenemos otra realidad. Fíjate, Marcia, la industria más importante del mundo es la industria de la guerra. Promover guerra, y eso los norteamericanos lo comprendieron desde la Primera Guerra Mundial, en donde tuvo pocas víctimas y del país más endeudado del mundo se convirtió en el país que más dinero le debían a raíz de la Primera Guerra Mundial. Han sido muy exitosos interviniendo ya en la parte final del conflicto y salen como ganadores. La industria de la guerra es la que utiliza más científicos y en donde más avance tecnológico se puede apreciar. Esto que nosotros vemos hoy en día de internet, todas esas cosas, eso existía hace tiempo, donde la guerra tenía la industria de la guerra tenía esa forma de comunicación. Y si uno hace un poquito de memoria, uno recuerda el 20 de julio de 1969, cuando llega el hombre a la luna, donde el presidente se comunica con los astronautas por un teléfono. Había la comunicación ya, la comunicación inalámbrica existía. Entonces, yo entiendo que parte del ejercicio político de Biden está orientado hacia la guerra, estimulando a Ucrania, un conflicto. Todo lo contrario a Donald Trump, que independientemente de su forma de pensar, Donald Trump quitó ayuda a la OTAN, que muchas veces los críticos de Trump, incluyéndome yo, no figuramos la importancia que tenía eso. Biden, cuando llega, lo primero que le mete un torrente de dinero a la OTAN, y al poco tiempo viene los rusos, que saben mucho también de guerra, viene la invasión, porque hay una lucha por los recursos del mundo. La posición de Bolsonaro es un asunto de recursos, y América Latina es el continente del futuro, el continente del presente, porque sin los recursos de América Latina es difícil que Europa, Estados Unidos se mantenga. Y ese ejercicio y
Y esa posición de la tercera persona en mando en los Estados Unidos de visitar a Taiwán como una forma de encender los debates y las batallas, para mí que son escaramuzas de los Estados Unidos ante una China que tiene un comercio internacional basado en el respeto, basado en ganar, y no como Estados Unidos, que normalmente a cambio de da patas y da pescuezo a cambio de pechuga. Entonces, la posición de China es que se ha ido adueñando del comercio mundial por la forma en que trata los políticos de los otros países. Estados Unidos extorsiona. Un trato justo. Un trato más justo. Sí, Estados Unidos se resiste a que existe un mundo multipolar. Rusia, China, el grupo del BRICS, donde está Brasil, la India, Sudáfrica, quieren un mundo más equitativo. Desde luego. Exactamente, con más respeto. China hoy tiene relaciones comerciales más profundas con Latinoamérica que los Estados Unidos, en el marco del respeto y de la interdependencia de los pueblos, sin promover una invasión, sin promover un golpe de Estado, ni en el Congreso, ni judicializando la política, ni el narcotráfico, ni otra cosa, simplemente el intercambio. Claro que deben tener intereses estratégicos, pero todo el que se involucre en una actividad porque tiene intereses. Entonces, en los Estados Unidos hay una reticencia a que el mundo ha cambiado, que los valores occidentales ya no son universales, que no se pueden aplicar en todas las latitudes. Y es en este sentido, entonces, que en muchas partes del mundo se levanta la bandera de la equidad, de la justicia, de la interdependencia y del respeto en el plano internacional. Entonces yo pienso que dicen, no sé si ustedes lo han escuchado, que cuando una persona está agonizando genera alguna mejoría. Ese sistema de injusticia, de trato injusto y de todo lo que se está dando, ya el mundo no lo resiste. Y yo pienso que todo lo que se está dando en el ámbito mundial, en términos de guerra y todo eso, está generando y va a generar los cambios que se resiste Estados Unidos. Y eso es lo que yo espero. Señores, vamos a la pausa y en unos minutos continuamos con el análisis del discurso de nuestro presidente. Así es que no se muevan de ahí porque esto sigue interesante.